Básicamente la obligación de los agentes de retención son retener o percibir en el caso que corresponda, entregar el comprobante de respaldo de retención o percepción. En el caso de las retenciones va a ser la constancia de retención en el comprobante de respaldo. Y en el caso de las percepciones va a ser la factura A, o sea, cuando el contribuyente realiza la venta, en la factura está desglosado el IVA, otros impuestos, y aparte aparece la percepción de IVA que se realice por esa venta. También tienen que depositar las retenciones o percepciones. En el caso de que no lo hagan, tienen penalidades por la ley penal tributaria. Y también, lo más importante, tienen que realizar la declaración jurada por deuda ajena. Dentro de los diferentes mecanismos que existen para adelantar el impuesto, las retenciones van a surgir de las ventas. En realidad uno lo puede ver de los dos lados, pero cuando soy agente de retención, o sea, yo cuando pago, voy a retener. En cambio, cuando yo tengo una operación con un agente de retención, cuando me paguen, me van a pagar menos. Entonces, viéndolo desde esa óptica, cuando yo realizo una venta y el cliente cuando paga menos. Es decir, el vendedor, ¿qué es lo que hace? Vende, el comprador que va a ser agente de retención le va a pagar, pero le va a pagar menos del total de la factura. Y le va a dar una constancia de retención que, ¿cuál es la obligación en este caso? De la persona que retiene, tiene que ingresar en la retención y declararlo por el SICORE. Y una vez que a mí me den la constancia de retención, yo lo puedo computar en mi declaración de IVA como un ingreso directo y me va a generar después un saldo de libre disponibilidad. El aspecto dimensional de las retenciones es distinto al de las percepciones. Es un porcentaje por el impuesto que está facturado. La obligación siempre, en el caso de las retenciones, va a surgir en el momento que se realiza el pago. Y la documentación respaldatoria es la constancia de retención. La RG 2854, en realidad existen un montón de regímenes de retención, como pueden ser las tarjetas de crédito, también están las percepciones de los servicios de luz, agua, etc. Pero la general es la 2854. Lo más importante de esta RG es que los conceptos sujetos a retención siempre van a ser operaciones que den lugar a crédito fiscal. Compraventa de cosas muebles, locación o prestación de servicios. O sea, si una venta está exenta, no existe la obligación de retener. Los obligados a actuar como agentes de retención están en el artículo 2 de la RG y, en resumen, son la Administración Central de la Nación, los sujetos que están incluidos en la nómina de la RG, exportadores de la nómina. Los sujetos pasibles de la retención siempre van a ser responsables inscriptos. Y todos los que no acrediten la calidad de ser, por ejemplo, monotributistas o exentos o no alcanzados. Pero si cuando realizamos una operación nos dan la constancia de inscripción o de opción y establece que es monotributista o está exento, en ese caso no corresponde retener. Dentro de los excluidos que están en el artículo 5 de la RG, están, por ejemplo, los obligados a actuar como agentes de retención que están en la nómina, productores de caña de azúcar, sujetos que efectúen transportes de cargas, etc. El momento en el que corresponde practicar la retención siempre es en el momento del pago, seña o anticipo que congele precio. Pero, por ejemplo, en el caso de que el pago sea en especie, no corresponde retener, y después se pueden dar distintas situaciones, por ejemplo, de que se realice un pago parcial, y en ese caso, si por ejemplo, el monto
de la retención es menor al pago parcial, se va a retener hasta ese monto y en los sucesivos pagos se van a completar el monto de la retención. También en el caso de que haya una operación, por ejemplo, de que sea en especie, en efectivo, y la parte que sea en efectivo no sea el total de la retención, se va a tomar eso como límite, porque es todo lo que se puede retener. El monto mínimo para realizar una retención es de 400 pesos, pero esto puede ir variando con los años. En cuanto a la forma de cálculo, sobre lo que está discriminado en la factura, se tiene que aplicar el 50% para todas las operaciones que encuadren con el inciso A del artículo 8 de la RG. Acá es donde están, por ejemplo, las ventas de cosas muebles, construcciones sobre inmueble propio, ajeno, pero cuando está una alícuota reducida se aplica el 80% sobre el monto del IVA discriminado, y para las locaciones y prestaciones de servicios que no encuadren con el inciso A también se retiene el 80%. Además, se establece que en el caso de que hay ciertas operaciones que obligan a consultar el archivo de información sobre los proveedores, cuando se registren incumplimientos, la alícuota cambia y se retiene el 100% del impuesto facturado. Este es un ejemplo de una retención sufrida. O sea, el contribuyente vende materia prima grabada al 21% a un agente de retención. O sea que como yo hago una operación que es con un agente de retención, me va a retener. Y lo que me tengo que fijar también en todos los ejercicios que tengan que ver con retenciones es cuándo se genera el pago. O sea, el pago tiene, por ejemplo, esta liquidación es hipotéticamente en el mes de noviembre. Entonces, como me pagó en noviembre, yo puedo computar esa retención. Entonces, tengo el IVA facturado 4.200. Y como es un bien mueble, como se vendió materia prima, voy a aplicar la alícuota del 50% sobre el IVA facturado. Esa retención va a jugar como un ingreso directo que va a formar parte del saldo de libre disponibilidad que yo tengo en el periodo. Por otro lado están las percepciones. Las percepciones se van a dar viéndolo desde el punto de vista del contribuyente que realiza una operación con un agente de retención, se van a dar en las compras. Cuando compro, el proveedor, que es agente de retención, va a incluir en la factura un plus, que es la percepción. Y en ese caso me va a cobrar más caro, y lo importante y lo distinto de las percepciones es que no surgen en el momento del pago, sino en el momento de que nace el hecho imponible. Lo que es diferente también es que el aspecto dimensional es un porcentaje sobre el precio neto facturado. Y la obligación nace en el momento de la facturación o de que se pongan a disposición los bienes, lo que detone el hecho imponible. La documentación respaldatoria en este caso siempre es la factura. Las percepciones están en la RG 2408. Lo más importante es, dentro del objeto, operaciones de ventas de cosas muebles, los bienes de uso están excluidos, locaciones y prestaciones grabadas que se realicen con responsables inscriptos. Los obligados a realizar las percepciones están en el artículo 1 de la RG 2408. El aspecto dimensional va a ser alícuota por precio neto grabado, se va a aplicar una alícuota del 3% para los bienes que estén grabados al 21% y del 1,5% para los bienes que estén grabados a una alícuota del 10,5%. El monto mínimo para realizar percepciones es de 60 pesos. Dentro de las excepciones van a estar todos los sujetos beneficiados por los regímenes de promoción, entidades financieras, ventas de productos primarios,
entre otros, y están reglamentados en el artículo 4 de la RG 2408. En este caso, tenemos un ejercicio de una percepción sufrida. Entonces, compro a un responsable inscripto, el contribuyente fue designado como agente de recaudación. Bienes grabados al 10,5 por un total neto de 487.000 pesos. La fecha de la factura es el 30 del 11, estoy liquidando noviembre. Pero a la fecha de la factura solamente el 80% estaba a disposición. Entonces esto quiere decir que no se detonó el hecho imponible por el total, sino solamente por el 80%. Entonces, del neto total voy a tomar el 80%, y a eso le voy a aplicar, como es un bien que está grabado al 10,5, voy a aplicar la alícuota de percepción de 1,5 por ser alícuota reducida. Esta percepción va a jugar también, como es una percepción sufrida, va a formar parte del saldo de libre disponibilidad. El cómputo de los ingresos directos es distinto de acuerdo al tipo. En el caso de las retenciones, a veces es como no coincide el momento en que se realiza la retención con el momento en que se recibe la constancia de retención. Entonces, si se recibe la constancia antes del cierre del ejercicio, se va a declarar, obviamente, en la declaración jurada donde esté el débito fiscal que está vinculado a esa retención. En el caso que la constancia de retención sea posterior al cierre, pero antes del vencimiento de la declaración jurada, en ese lapso entre el cierre y el vencimiento, también puedo computar la retención en la declaración jurada donde está el débito fiscal vinculado. Pero en el caso de que me entreguen la constancia después del vencimiento, se va a declarar en la siguiente declaración jurada, y esto quiere decir que se desvinculan el débito fiscal y la retención. En cuanto a las percepciones, siempre se van a vincular en el ejercicio donde esté el crédito fiscal vinculado. Pero esto surge en realidad de que el comprobante para la percepción es la factura de compra. Entonces, siempre para poder computar el crédito fiscal, tengo que cumplir los requisitos del crédito fiscal, y uno de esos es que esté facturado acorde a la norma, etcétera. Entonces yo voy a poder computar el crédito fiscal una vez que tenga la factura en la mano, y cuando ya tengo la factura, tengo la percepción. Y en el caso de los anticipos, se imputan en el periodo en el que se realicen. Acá yo lo que les quiero mostrar es que son dos declaraciones distintas. O sea, yo voy a tener por un lado los ingresos directos, o sea, retenciones y percepciones sufridas, que yo los voy a computar en total retenciones, percepciones y pagos a cuenta del periodo. En cambio, si yo soy agente de recaudación, yo tengo que hacer esta declaración jurada, pero además tengo que hacer otra distinta, donde yo voy a informar todas las retenciones y las percepciones que yo haya realizado durante ese periodo. Ahora les quiero compartir este es el ejercicio 10 de la guía, como para ver algunos puntos. En este caso, lo que dice el ejercicio 10 de la guía es que es un contribuyente responsable inscripto que tiene que actuar como agente de retención. Entonces, cuando es agente de retención, en las ventas va a incluir las percepciones. O sea, yo me tengo que fijar, en este caso, en todas las ventas que realizo, tengo que seguir la RG 2408 para ver en qué casos corresponde aplicar retención y en qué casos no. Entonces, por ejemplo, dice ventas
a un monotributista. Y en ese caso no corresponde realizar la percepción porque es monotributista. Y eso está en el artículo 1, cuando dicen que quedan obligados a actuar en carácter de agentes de retención por las locaciones, prestaciones grabadas que efectúen a responsables inscritos. Entonces esto se justifica incluyendo el artículo 1. En el punto 2 es una venta a un responsable no comprendido en la RG 2854. Entonces, como no está en la nómina, tengo que percibir, y al neto aplico la percepción. Después, en el punto 3, dice venta de una máquina envasadora de perfumes en desuso. El comprador manifestó en los términos del artículo 5 RG 2408 que la utilizará como bien de uso. Entonces, como el artículo 1 dice que se aplica percepción a las operaciones, pero excluidas los bienes de uso, entonces tampoco corresponde aplicar por un bien de uso, y se justifica con el artículo 1 y el artículo 5, que establece las condiciones que se tienen que dar para no percibir. Después, en el punto 5, venta a un responsable inscripto comprendido en la RG 2854, lo mismo, no corresponde por estar comprendido, y eso sale del artículo 4. Después, espera. A un responsable inscripto que goza de una exclusión sobre los regímenes de retención y percepción, tampoco corresponde. Y, a ver, bueno, después está el caso de venta a un RI de medicamentos a una droguería. Y en este caso no corresponde porque por el artículo 4.5 RG 2408 que dice que no corresponde, dentro de las exenciones, no va a corresponder cuando sean ventas o locaciones de obra que se encuentren exentas del gravamen en la etapa siguiente de comercialización. Y del artículo 7, inciso F, de la ley del gravamen sale que están exentas las especialidades medicinales para uso humano cuando se trate de reventa por droguerías, farmacias u otros organismos. Entonces, como está exenta en la próxima venta, tampoco corresponde. De todas las ventas que realizo, me va a salir el total de todas las percepciones que tengo que ingresar en carácter de agente de retención. Y en cuanto a los pagos, cuando soy agente de retención, entonces cuando pago, retengo. Y en el punto 1 dice compra de materia prima a un responsable inscripto no comprendido en la RG 2854, fecha de pago 10/6. Siempre en las retenciones lo que hay que mirar es la fecha de pago. Más allá de con quién se realiza, la operación, si es responsable inscripto, si corresponde o no, sí o sí hay que mirar cuándo se pagó. En este caso, como estamos liquidando junio, corresponde porque se pagó el 10 de junio. Entonces, por el artículo 1 y el artículo 8 se determina la retención. Y la retención va a ser el 0,5 del impuesto facturado.
Después, en el punto 2, compra materia prima, responsable inscripto no comprendido en la RG, fecha de pago 15/6, también corresponde por la fecha. En ese caso, también lo que nos decía el ejercicio es, en el punto 2, decía, de las consultas efectuadas al archivo de información sobre proveedores, surge que los proveedores de los puntos 2 y 8 registran incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas. Esto quiere decir que en vez de aplicar una alícuota del 10, o lo que corresponda, tengo que hacer el 100% del impuesto facturado, entonces voy a retener el total. En el punto 3, por la compra de materia prima, RI no comprendido en la RG 2854, fecha de pago 27/6. Detalle del pago, factura 8.000 más 1.680. En este caso es el 0,5 por el impuesto facturado. Y yo al lado del ejercicio también les incluí todas los artículos que están involucrados, porque hay que justificar. Después, en el punto 4, compra materiales recibidos el 28/5 junto a la factura para el arreglo del local de ventas a un responsable inscripto no comprendido en la RG 2854. Fecha de pago 28/6, detalle del pago, se abonó parcialmente. En un 60%, la siguiente factura, 6.000 más 1.200 de IVA. En ese caso, a mí me da a retener 630, que es el impuesto facturado por el 0,5. Pero se retiene el total porque en este caso el monto que se pagó por la factura, o sea, me pagaron y alcanzó para cubrir la retención. En el caso de que no alcance, sí se toma un límite. En el punto 5, pago a productores de caña de azúcar. En ese caso, eso está dentro de las exenciones. A ver. En el inciso, artículo 5, inciso C, están excluidos los productores de caña de azúcar. Entonces, por eso no corresponde retener. Después, el punto 6, servicio de reparaciones de maquinarias a un responsable inscripto no incluido en la RG 2854. Fecha de pago 28/6. Entonces, en este caso tengo un pago a un responsable inscripto, pero como solamente es 200, me da un importe menor porque no supera el mínimo a retener, que es de 400, entonces no corresponde aplicar retención. En el punto 7, honorarios abogado monotributista. Fecha de pago 30/6, detalle del pago 1.600, la factura incluye 100 de reintegro. En este caso es fácil porque siempre que no es a un responsable inscripto ya directamente no corresponde la retención por el artículo 1. En el punto 8, honorarios a un contador. Y este era el punto también que registraba incumplimientos. Tampoco está incorporado a la RG 2854, entonces corresponde como registra incumplimientos, corresponde aplicar el 100%, entonces retengo todo el impuesto facturado. En el punto 9, alquiler de oficinas de administración y depósito, importe total 1.000 pesos, fecha de pago 5/6. Está exento por ser menor a 1.000 pesos. Entonces, no se retiene por ser una actividad exenta. Y después el anticipo de honorarios a director
Anticipo mensual de honorarios de director de una sociedad por 3.000. Lo mismo, una actividad exenta no corresponde retener. En este caso, el 11, compra esencias aromáticas para la fabricación de perfumes por 8.000 precio neto. A un responsable inscripto, no comprendido en la RG 2854, que es una empresa dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos, artículos de tocador y perfumes. Fecha de pago 29 del 6. Se acordó el pago de la siguiente forma: 450 en efectivo y el resto con perfumes de propia producción. Entonces acá lo que va a pasar es que yo primero lo que tengo que hacer es hacer el cálculo de lo que va a ser la retención total. Entonces yo tengo 1.680 de importe facturado y la retención teórica va a ser de 840. Pero yo tengo que el pago en efectivo fue solamente de 450, perdón, y entonces, como el resto fue en especie, directamente voy a computar como límite los 450. O sea, voy a retener hasta donde yo puedo retener. Y el punto 12 dice que el 5 del 6 se contrató el servicio de una empresa, RI no comprendido en la RG 2854, para la instalación de la nueva línea de producción de jabones, por 10.000. Forma de pago: el 22 del 6 pagó 1.500, el 22 del 7 pagó 3.500 y el 22 del 8 pagó 5.000. Entonces, yo lo que tengo que calcular de nuevo es la retención teórica, que me da, o sea, me da 1.680, que va a ser lo facturado por el 0,8. Y ahí me fijo cuánto se retuvo en el periodo, o sea, cuánto hubo de pagos en el periodo, que hubo solamente 1.500. Entonces solamente puedo computar en junio, voy a poder computar 1.500, y con los sucesivos pagos parciales lo que hago es la diferencia, o sea, yo voy a tener que retener lo que faltó de 1.680, le resto los 1.500 de este periodo, y en julio voy a retener 180 del próximo pago. Al final voy a tener el total de retenciones y el total de percepciones. Y esto es lo que yo tengo que informar, declarar, ingresar en la declaración del SICORE. Básicamente es eso. O sea, lo que hay que tener bastante en claro es el tema de no confundir lo que son las retenciones y las percepciones que yo sufro como contribuyente por un agente de retención, que eso sí me va a generar un saldo de libre disponibilidad, que yo voy a poder restar de mi declaración jurada, y lo que son, lo que es mi responsabilidad por deuda ajena cuando a mí me designan como agente de recaudación y yo tengo que retener y percibir en las compras y las ventas según corresponda. Esas declaraciones que yo hago como agente de retención se declaran por separado por la declaración jurada del SICORE. Y lo otro es ingreso directo. No sé si tienen alguna duda sobre esto. No, a mí justo ahora que explicaste me quedó claro lo de las declaraciones juradas, cuándo es nuestra y cuándo es ajena. Exacto, eso se toma mucho en el final, por eso también la idea era como hacer hincapié en que son dos declaraciones juradas distintas y no confundir nunca lo que es retención y percepción sufrida con la practicada y cómo juegan las dos. O sea, eso hay que tener bien en claro. Después, con respecto a lo que son las diferentes RG que reglamentan las percepciones y retenciones, en general siempre se tomó bastante simplificado en los parciales. O sea, directamente les dicen, se aplica una alícuota del 2% en las retenciones y del 4% en las percepciones, entonces no se complican tanto con lo que son los diferentes tipos de alícuotas a practicar en cada operación. Pero sí tener en claro a la hora del parcial
cuando les toman, que son agentes de retención, de discriminar y poner en una declaración que se note que es completamente aparte de la declaración del SICORE, y no confundir las retenciones, que también podemos sufrir retenciones, porque también hay casos en la guía, por ejemplo, de los grandes agentes de recaudación, como son las empresas de luz, que en ese caso yo puedo ser agente de retención, pero a la vez sufro una percepción, entonces eso sí me juega como un ingreso directo, y lo otro no, lo otro es por separado. Te consulto, en el caso de las retenciones, cuando, viste que vos dijiste que cuando había un anticipo que congelaba precio nada más se retenía. Si hay un anticipo que no congela precio, no se lo retiene. No, en realidad yo eso es así. Cuando las retenciones es específicamente cuando existe un pago en efectivo. Si no hay pago en efectivo, no. Y en el caso de las percepciones, ya sí, un anticipo que congela precio me va a generar, me va a detonar el hecho imponible y también corresponde. Lo que tienen el tema de las retenciones es que es solamente en efectivo, anticipos, señas, lo que sea, pero en efectivo. Ya, si es en especie, no corresponde retener. Gracias. Bueno, igual cualquier cosa me pueden escribir si tienen alguna duda de acá al parcial sobre este tema o sobre los otros. Y bueno, faltan un par de días, así que suerte. Eso Gracias. es todo por mí. Vale, muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.